Endeudarse a gran escala, esa es la apuesta del probable futuro canciller alemán Friedrich Merz. El demócrata cristiano se aleja así de sus principales promesas en la campaña electoral. Junto con su previsible socio de coalición, los socialdemócratas, Merz quiere realizar inversiones masivas en defensa, cueste lo que cueste. La justificación, el alejamiento de Donald Trump de Europa y la amenaza que supone la Rusia de Vladimir Putin. Además, se destinarán 500.000 millones de euros a mejorar la infraestructura gravemente descuidada, y esto se hará también mediante créditos. Se espera que estas medidas conviertan a Alemania en pionera y modelo para Europa, pero esto es una democracia parlamentaria, por lo tanto, la última palabra la tiene el Parlamento alemán. Por eso, aquí en A Fondo nos preguntamos, ¿Alemania se rearma a endeudarse para más seguridad? Muy bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo. Mi nombre es Carolina Chimoy y los saludo desde Berlín. Para esta importante discusión el día de hoy nos acompañan mis siguientes invitados. Tenemos a Carmen Valero a mi izquierda y es corresponsal del diario El Mundo de España, periodista, experta en política europea, seguridad internacional y zonas en conflicto. A mi derecha, Jennifer Wilton, ella es redactora jefe del diario Die Welt, colaboró con varios periódicos y revistas alemanas, entre ellas el Tagesspiegel, Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, y también fue redactora invitada del diario español El País. Y con nosotros también Ezequiel Daray, apreciado colega, licenciado en Economía por la Universidad Católica de Argentina y analista financiero de Deutsche Welle en la Bolsa de Frankfurt. Muy bienvenidos, gracias por su tiempo y por estar acá con nosotros. Bueno, estamos hablando de un suceso realmente histórico, un endeudamiento de Alemania por casi 1 billón de euros, eso no se ha visto antes, gran parte de ello para el sector defensa. Pero, Ezequiel, este rearme de Alemania, ¿realmente saldría Alemania de la crisis endeudándose? A ver, yo primero creo que las inversiones son necesarias, el dinero en infraestructura y en defensa hay que invertirlo. Yo lo que no estoy de acuerdo es en el cómo. Primero porque no va a solucionar el problema económico alemán, que es un problema de competitividad, de que Alemania tiene los impuestos corporativos más altos de todo el G7, hay una burocracia que le está lastrando toda la economía. Bueno, de todo esto todavía no se está hablando. Y endeudarse va a provocar una carga, no solo para las generaciones futuras, sino también para los socios, porque los socios que Alemania se lo puede permitir, pero los socios que están mucho más endeudados van a pagar su deuda mucho más cara por esto que va a hacer Alemania y por lo que van a hacer los socios. Y mi gran pregunta es, ¿quién va a comprar esta deuda? Porque en la pandemia lo hizo el Banco Central Europeo y produjo una ingente inflación que sufrimos o que seguimos sufriendo. Supuestamente Lagarde dijo que el Banco Central Europeo no lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿quién va a comprar? ¿El mercado va a pagar esto? Y entonces, ¿quién va a financiar a las empresas? ¿Hay dinero para todo? Esa es la parte más económica y definitivamente vamos a hablar sobre eso, pero antes me gustaría saber, Jennifer, porque en estos momentos está tomando lugar también el debate en el Parlamento, en el Bundestag al respecto en primera lectura. Ahora, la gran pregunta es, el jefe de los socialdemócratas ya salió a hablar, el jefe de los cristianodemócratas también, diciendo que realmente esto se trata de seguridad, que es o guerra o paz, o guerra o seguridad. ¿Están exagerando o realmente esta deuda podría significar guerra o paz, conflicto o estabilidad para Alemania? Bueno, están exagerando un poco, como es usual en el Parlamento, claro. También quieren convencer a la gente, así que exageran, pero yo creo que de verdad, y creo que también casi todos los partidos están de acuerdo en este punto, Alemania necesita urgentemente más inversión en seguridad y en militar y en todo eso. Es que ya estamos hablando desde hace mucho tiempo sobre este tema en Europa, pero también en Alemania, y no se ha hecho lo suficiente. Y creo que la mayoría está de acuerdo con eso. El problema es más bien que está conectado a otra inversión más grande aún en la infraestructura. Las dos temas son conectadas porque lo del militares y lo del rearmamiento no funciona sin una infraestructura, claro.
Pero el problema en el fondo es esto, que conectan las dos cosas. Exacto. Así que si se concentran ahora en el Parlamento de hablar de seguridad, de guerra, de Trump, de el oeste o el futuro del oeste, tienen razón, pero exageran un poco esta parte para que se olvide la otra. Que es como argumentan muchos partidos también, ¿no? Dicen que, porque, a ver, para dejarlo claro para los televidentes también, la propuesta es invertir 500.000 millones de euros en infraestructura y 400.000 millones en defensa. Ahora, para que esta propuesta de los conservadores y los socialdemócratas obtenga luz verde, se ha convocado al Parlamento saliente, no los que han sido elegidos en las últimas elecciones, sino al saliente, porque el nuevo inicia, hay que explicar todo esto, el 25 de marzo. Y otra de las críticas, aparte de la que mencionaba Jennifer, que esto no es solo defensa, sino que se han metido muchas otras cosas, otra de las críticas es que el Parlamento que le daría luz verde a ese paquete no es el Parlamento que ha sido elegido. Carmen, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues yo lo veo de una manera absolutamente crítica. Primero, me parece que se apela al Parlamento saliente porque para poner en marcha las medidas de las que estamos hablando hace falta 2 tercios. Correcto. Entonces, esos 2 tercios no los tiene el gobierno que supuestamente se formará a partir de las elecciones del pasado mes de febrero. Es decir, invocar al Parlamento saliente para sacar adelante una medida del gobierno que va a venir, me parece que atenta absolutamente contra todo el ADN y el espíritu del parlamentarismo. Me parece que Alemania está perdiendo la credibilidad que tenía. Yo recuerdo una época en la que Alemania miraba a los países de América Latina, del sur, hablando de repúblicas bananeras y de la poca seriedad. Y a mí me parece que estamos asistiendo a una especie de bancarrota conceptual. Me parece que recurrir a esas triquiñuelas constitucionales después de haber defendido en campaña electoral absolutamente todo lo contrario. Porque vamos a ver... Porque Friedrich Merz, el jefe de los conservadores, prometió no endeudarse. El gobierno saliente, formado por democristianos, socialdemócratas y verdes, han insistido en la necesidad de inversiones públicas. No es un problema que surja ahora. Los institutos económicos llevan hablando del déficit de infraestructura que tiene Alemania desde hace años. Hay estudios. Se piden 60.000 millones de euros adicionales en inversiones públicas porque Alemania es el país de la Unión Europea que menos inversiones públicas hace, solamente el 2,6. Claro. La media europea es el 3,6. La austeridad era la religión de Alemania. Era la religión. Entonces, cuando los democristianos de Friedrich Merz han estado repetidamente oponiéndose a que el tripartito reformara la Carta Magna, porque hace falta reformar la Constitución para poder llevar a cabo este endeudamiento, ha sido su ADN. Es que ahora le haces una prueba biológica a la CDU y no existe, ha desaparecido. Y lo que no puede ser es que siendo muy consciente de ese problema y de esas necesidades, una semana después de haber ganado las elecciones, de repente es como si estos problemas hubieran caído del cielo y como él no tiene los 2 tercios, recurre al saliente. Quiero decir, eso es una triquiñuela constitucional que igual le sale bien, pero me parece una barbarasada, me parece una falta de respeto hacia los electores y hacia el propio partido. Y de hecho las críticas que está recibiendo Friedrich Merz por mentiroso, que es el jefe de los conservadores, por traidor, etcétera, etcétera, no solamente vienen de los electores, sino vienen de su propio partido. Jennifer, las recibe también porque ahora sí que se sabe que probablemente los planes para esto ya los había antes. O sea, pues lógico, mientras que estaba hablando de eso, ya sabía que tuvo otros planes. Tú tienes que jugar con las mayorías que te dan los electores. Es un truco, y tú Jennifer, no estás jugando con tus mayorías. Es un truco legítimo o no, el que está intentando hacer ahora Merz con sus probables compañeros de coalición, los socialdemócratas, para que este paquete tenga luz verde en el Parlamento? Yo no lo veo tan crítico como la compañera. Yo veo todo el proceso bastante crítico. Hay muchas cosas que hay que criticar. Pero eso es un truco que se puede usar. O sea, es legal.
Bueno, hay una denuncia en el Tribunal Constitucional. Veremos si es legal. Expertos de la Constitución y también gente que trabajaba allí. Sí. Hay un lado que dice que no se puede y el otro lado que sí se puede. Que no hay claridad. No hay claridad. Porque además el nuevo Parlamento se constituye el 25 de marzo. Entonces, teóricamente, hasta el 25 de marzo el viejo Parlamento todavía puede pasar. Por eso digo que es legal, por lo que veo yo y muchos expertos, otros dicen que no. Y todavía Gran debate estamos, al respecto. exactamente, pero todavía estamos Lo que esperando no es... la respuesta del Verfassungsgericht, que puede decir que no es posible. En este momento todo eso es obsoleto. Bueno, del Tribunal Constitucional Verfassungsgericht. Lo que no es ético. Pequeña pregunta. Carmen recién lo mencionaba, una semana después dice, de pronto Merz, el probable canciller, cambia su opinión, todas sus promesas a la basura y dice, nos vamos a endeudar como nunca. Pero es muy importante mencionar qué pasó en esa semana. En esa semana vimos la actitud de Estados Unidos, en esa semana vimos que Europa prácticamente se queda sin el apoyo de Estados Unidos en lo que se refiere a la guerra en Ucrania. Ezequiel, ¿te parece que es justificable que Merz de pronto diga, ok, esto es alarma, necesitamos endeudarnos? ¿Es una situación como la que no nos esperábamos? A ver, yo insisto, es una situación alarma, necesitamos invertir. Ahora, en un Estado, juntando a los lenders, que gasta el 48% del Producto Bruto, me niego a pensar que no haya una posibilidad de ahorrar 5 puntos del producto para financiar esto de otra manera que no sea endeudándose. Porque una de las cosas buenas que tiene Alemania es que está desendeudado en un contexto de la Unión Europea que está súper endeudado y al cual esta deuda, esto va a aumentar el ratio de la deuda, va a aumentar el costo de la deuda europea. Esto le va a afectar a todos los socios del grupo, que atención, también están pensando en endeudarse otros 800.000 millones para defensa. Entonces, no había otra manera, no hay una forma de reestructurar el Estado. Lo primero es endeudarnos, porque estamos ante una crisis, pero a ver, lo del coronavirus fue una crisis, lo de la invasión rusa-Ucrania fue una crisis. Ahora ¿cada crisis se va a solucionar con más deuda? Fondos especiales le llaman, ¿no? Pero, Ezequiel, ahorrar en la situación actual, ¿de dónde? ¿Cómo? Bueno, habría que evaluar el presupuesto y habría que evaluar si un montón de subsidios que se han entregado, el cinturón o la soga verde esta que se llama, hay que ver qué tan eficaz está siendo. Por ejemplo, Europa está dando marcha atrás en la medida de sancionar a las empresas automotrices por o sea, sacaron una ley el año pasado y ya la tienen que cambiar ahora. Son temas que no están aparentemente bien estudiados. O sea, todos coincidimos hacia dónde hay que ir. A mí lo que me parece mal es el camino que se ha elegido. Vamos ahora en un momentito a hablar más de la parte económica, que es el núcleo al final de cuentas de este paquete. Pero antes, Jennifer, me gustaría que quizás nos comentes un poco el importante rol que de pronto el Partido de los Verdes está teniendo, sobre todo el día de hoy, ¿no? Porque, a ver, cristiano-demócratas y socialdemócratas proponen este paquete asumiendo que los verdes también van a votar con ellos y que va a obtener luz verde. Y ahora los verdes han dicho, momento, no. Y uno de los argumentos que dicen es lo que tú decías. Esto no solo es defensa, es más. ¿Cómo podrían actuar los verdes? ¿Cuál es una posible solución para que esto obtenga luz verde? ¿Y qué pasa si no obtiene luz verde en el Parlamento? Pues por el momento creo que hay dos posibilidades, más o menos. O les pueden convencer Merz y los cristianos socialdemócratas, y lo han intentado. El propio Merz en el Parlamento, que casi da risa. Es que de verdad el Parlamento estaba riéndose porque todos entendían lo que estaba pasando. Ofreció a los verdes unos 50 millones... 50.000 millones. 50.000 millones. Ya son cifras tan grandes que se confunden. Para la protección del clima. Protección del clima. ¿Ha mencionado alguna vez Merz la protección del clima? ¿Ha salido alguna vez de su boca esa palabra? Pues eso, pero claro, es un punto crítico para los verdes. Entonces está claramente un regalo para convencerles. Pero ellos también han dicho ya que no.
en el mismo Parlamento 10 minutos más tarde. O sea, eso no funcionó, aparentemente. Y van a seguir con eso. Y yo creo que lo peor que puede pasar es que darán más regalos y más regalos a los verdes, que terminamos con aún una cifra mucho más grande de lo que es ahora. Más grande que ahora, por lo menos. Y hay más regalos, porque yo creo que eso es uno de los problemas. Yo no creo que la deuda en sí es un gran problema para Alemania. Podemos permitirnos más deuda, pero el problema es que se hace con esto. Y lo que vemos son más o menos de regalos electorales de los partidos. A eso no iba. lo invierten en reformar el sistema que necesita reformas. Antes de entrar a hablar a la economía, una pregunta para Carmen precisamente. ¿Son estos regalitos que se le están dando a los electores pensando ya en las siguientes elecciones, Carmen? Bueno, es que yo lo considero fraude. O sea, lógicamente de las elecciones de febrero ha salido una mayoría de derechas. Por supuesto. O sea, AfD. Bueno, los democristianos con el 28%. Acá lo tengo, 28%, el 22% y algo de Alternativa para Alemania. Exacto. Bueno, sigue siendo el cinturón sanitario, no se cuenta con ese partido, pero estamos hablando prácticamente de casi el 50% de la población alemana, de los electores. Es decir, cuentes o no en el debate parlamentario, en el juego parlamentario con la AfD, lo cierto es que la mayoría de los alemanes ha votado centro-derecha. ¿Y los que votarían ahora? Claro, y lo que no puedes hacer es directamente, para asegurarte de que tu gobierno es un camino de rosas y que tú te atribuyes el mérito de haber realizado las inversiones que desde hace años, insisto, son necesarias, es tener un programa de centro-izquierda. Eso me parece fraudulento. Aparte de que te digo que el gobierno, evidentemente el Parlamento es efectivo hasta el 24 que se constituye el nuevo Parlamento el 25, sí. Pero lo utilizas para las cosas, de alguna manera, del día a día. Tú no puedes utilizar un Parlamento saliente a 2 semanas de que los señores diputados se vayan a su casa después de 4 años para algo tan sumamente importante como eso. Estamos hablando de una cuestión existencial y una cuestión, ojo, Alemania es la tercera economía del mundo. Pero yo creo que estamos hablando de unos niveles de deuda que ni siquiera Alemania puede asumir como tal. De hecho, esto me pareció un dato interesante, varios de los miembros del Bundestag, del Parlamento, ya habían sacado todas sus cosas de la oficina, porque ya decían, bueno, acá ya no volvemos. No nos votaron, acá no volvemos, pero bueno, parece que sí, ahora mismo lo están debatiendo. Hablemos del contenido de este paquete, que es en su núcleo económico, porque en cuanto a la austeridad y a la disciplina fiscal, Alemania, recordemos, siempre fue durante décadas el maestro de los demás países europeos, a quienes les costaba más ajustar su presupuesto estatal. Ahora, el modelo alemán era prácticamente la policía de las deudas. El precio de esto, un ejército, como lo estamos viendo, con capacidad defensiva bastante limitada y una infraestructura en decadencia. Ahora esto se ha acabado y se trata de gastar con fuerza en lugar de con mesura. Pero, ¿a qué costo? Veamos. Desde hace años, la mayor economía de Europa se encuentra en recesión. Además, necesita inversiones con urgencia para actualizar sus infraestructuras. La muy probable próxima coalición de democristianos y socialdemócratas prevé invertir 500.000 millones de euros en la próxima década. Dinero para sanear puentes y vías en mal estado, para infraestructura energética y digitalización. Todo financiado con deuda nueva, una idea que en principio muchos expertos apoyarían. Sin embargo, tan pronto como los conservadores del candidato a canciller Merz y los socialdemócratas desvelaron otros objetivos gubernamentales, llovieron las críticas. Solo dinero no será suficiente. Se les reprocha falta de voluntad en reformas de calado, como la disminución de la burocracia para que el Estado sea más eficaz. El dinero debería llevar a cambios a largo plazo. Parece más bien que los futuros socios quisieran ganar margen de maniobra en unos presupuestos convencionales, para así contentar a su electorado, pero sin dejar de ahorrar. Merz y los préstamos millonarios. ¿Hipotecando el futuro?
economía de América Latina. Ya estamos continuando con la conversación por acá porque el debate es interesante. Estamos entrando ahora al sector más económico, que es el núcleo de este paquete. Ya lo mencionábamos, Ezequiel, y lo veíamos también en ese informe. ¿Está realmente Merz, el posible próximo canciller, hipotecando el futuro de Alemania con esta propuesta? A ver, yo sí creo que es una deuda que Alemania se puede permitir, porque si esto se cumple, en una década estaría en el 85% del Producto Bruto de deuda. Depende también de cuánto crezca en el... O sea, si Alemania crece, sería tal vez un poco menos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es lo que yo marcaba. ¿Quién va a comprar esta deuda? Porque no es solo esta deuda, es también toda la que va a emitir el resto de Europa para rearmarse. En la pandemia la compró el Banco Central Europeo. Así no fue, 10% de inflación. Parece que Lagarde aprendió la lección. No lo sé. Espero que no lo vuelva a hacer. Si esto no lo hace, o sea, lo va a tener que hacer el mercado. Ahora, la masa de crédito es una. Si el Estado toma cada vez más, hay menos para las empresas, hay menos para financiar proyectos productivos. El día que quieras ir a pedir un crédito al banco para comprarte una casa, te van a cobrar más. El día que España se quiera ir a endeudar, que España está muy endeudada, le van a cobrar más porque el bono alemán le pide más. El bono alemán es como en Estados Unidos el mundo, es la referencia para todos los demás. El bono alemán cayó, tuvo la máxima caída cuando se anunció esto en un día de los últimos 30 años. Entonces, si el bono alemán cae, arrastra a todos y arrastra a la economía real. Acá, yo lo que digo, lo que no se está hablando es de cómo, que es el real problema que tiene la economía alemana, cómo quitarle el pie de encima al sector privado, al sector industrial, que sigue siendo potente, pero que no tiene un mercado financiero, un mercado de capitales donde financiarse, tiene, como decíamos, los impuestos más altos del G7, y un punto que para mí es central. El mercado no agrega, el Estado no agrega valor, el Estado reasigna recursos, es decir, le saca un euro a este y le da un euro a este, que es necesario hacer eso. El sector privado toma un euro y lo transforma en un euro con 50. Eso es lo que genera riqueza. Entonces, la manera de crecer es crear las condiciones para que el sector privado haga su trabajo. Y es lo que hoy las empresas... Menos Estado para el sector privado, sacar el peso del pedal. Fue lo que dijo Merz en campaña. Desregular la economía, desburocratizar, bajar los impuestos. Esa parte todavía... Pero es interesante. Entonces, Ezequiel apuesta por el sector privado. Ahora, una pregunta a ambas y una, por favor, después de la otra. Jennifer, quizás empezamos contigo. Realmente, porque ahora, o sea, comparemos ambas cosas, ¿no? Tú dices que el sector privado podría salvar quizás esta crisis. Por otro lado, en el Parlamento se está hablando de o es eso, nos endeudamos, o estamos en medio de la guerra. ¿Realmente el sector privado puede ser la solución, entonces? Bueno, yo no sé si se puede poner la pregunta así, porque son muchos temas... Muchos factores. Entrelazados, exactamente. Sí. Y es muy difícil decir esto, lo que dije antes. Yo creo que el problema no veo en la deuda, veo en los planes qué hacer con este dinero. Porque es que yo creo que sí que necesitamos urgentemente inversiones también para el sector privado. Necesitamos reformas para toda la burocracia. Necesitamos un cambio total en muchos aspectos en este país. Pero si veo cómo se habla de este dinero, que quieren hacer con este dinero, no veo estos planes. Y yo creo que eso es el problema más grande. Al margen de todo este debate, ayer, por ejemplo, había un grupo de ex líderes políticos alemanes que presentaron un papel que hicieron juntos reformas para el Estado. Y ahí veía mucho más ideas de lo que veía en la política actual en las últimas semanas. Carmen, ¿tú piensas que si esto se divide claramente entre, un endeudamiento para defensa y todas las demás inversiones que tanto Ezequiel como Jennifer dicen que son necesarias para el país, que sería algo más lógico? Bueno, dividir defensa es y que... demás. Alemania tiene, para empezar, un problema fundamental, y es que su modelo económico, su modelo industrial, ha terminado, ha fracasado. Por la sencilla razón de que Alemania ha crecido o basó el milagro alemán del que los últimos gobiernos ha vivido de las rentas, porque se ha acabado el gas ruso barato. O
sea, toda, digamos, Alemania como país industrializado y país exportador consume muchísima energía. Y esa energía la ha tenido durante décadas gracias al gas ruso. Ahora no hay gas ruso, con lo cual la producción ha aumentado muchísimo, tanto que ha dejado de ser competitiva. Y tenemos en cuenta además que es que China, que era un mercado muy bueno para las exportaciones alemanas, se ha convertido en uno de los competidores. Pero y Carmen, tenemos perdón, a Trump ¿cuál en Estados sería Unidos. entonces la solución perfecta para ti en vista a la situación en la que estamos ahí y al paquete que está siendo propuesto? Bueno, yo, para empezar, creo que las inversiones que se están manejando para defensa absolutamente son innecesarias. Innecesarias. Totalmente innecesarias. ¿Tú crees que el ejército alemán, como está ahora, está bien? El ejército alemán es un ejército... Tengo aquí unos datos, si queréis, porque es que... Termina primero esa frase. ¿Es un ejército qué? El ejército, yo creo que el pánico que ha surgido en una semana a partir de una conversación en el despacho Oval ha generado una cascada de reacciones absolutamente irracionales. ¿Exageradas? O sea, exageradísimas, total. Es decir, porque el señor Trump le haya dicho a Zelensky lo que muchos piensan, entre ellos yo, como bien es conocido, ha generado una serie de reacciones en cadena absolutamente irracionales. O sea, tú no puedes poner patas arriba todo lo que es el tema de defensa por 20 minutos en la Casa Blanca. Perdona, no puedes hacerlo. Tú no puedes hacer, de pronto, crearte deuda ¿para qué? O sea, con vista a que tú sabes la cantidad de dinero que necesita Alemania para llegar, y tengo los datos aquí que me he preocupado mucho de tenerlos, para llegar al ejército que tenía al final de la Guerra Fría. Porque el rearme ha dado buenos resultados en su momento en la época de la Guerra Fría. La Unión Soviética quedó absolutamente arruinada, pero el momento es completamente distinto. Yo creo que sale mucho más barato la política de apaciguamiento y la diplomacia que invertir en defensa, que no vas a ver los resultados hasta dentro de medio siglo, que además no estaremos ni nosotras aquí, vamos, yo desde luego ya me habré muerto, y Putin también. Es decir... Más barato, pero la pregunta es si igual con una deficiente. amenaza que para mí no es real, con lo cual yo creo que todas estos tambores de vamos a rearmarnos en vez de 500, de 4 Leopard, vamos a hablar de eso, Carmen, en el siguiente bloque, que es más internacional. Antes de pasar a hablar de la política internacional. Inversiones Jennifer necesita decir algo al respecto. Pero desde luego defensa no estoy de acuerdo en absoluto. Normal. Yo creo que de verdad hay un peligro muy grande y eso se llama Putin. Pero aparte de eso, volviendo a tu pregunta, yo creo que la idea más razonable es la de los verdes en Alemania, de decir, ¿por qué conectar estas dos cosas? ¿Por qué no decidir ahora sobre las cuestiones de deuda para la defensa y el paquete para la defensa? Y luego, con el nuevo Bundestag, sobre las cuestiones de infraestructura. Y a mí me parece bastante sensato esa idea. Ezequiel, como economista, ¿te parecería, porque sería una deuda no tan gigantesca como la que estamos viendo se está proponiendo, ¿te parece que eso tendría más sentido? Ok, endeudarse para defensa, pero dejar todo el paquete sobre infraestructura, es decir, mejora de escuelas, mejora de puentes, etcétera, etcétera, para otra votación como un paquete aparte? Yo creo que esas inversiones son incluso más necesarias o más inmediatas y la población las va a notar más rápido que las de defensa. Pero también tengamos en cuenta que se están endeudando los Länder acá, los estados. O sea, hasta ahora los estados no se podían endeudar, ahora van a poder endeudarse hasta el 0,35, que es al viejo Schuldenbremse. Eso está dentro de este paquete. Son también otros 120.000 millones por año. Entonces, a ver, un estado... O sea, son deudas a nivel macro y también micro por cada estado federado. Claro, o sea, se está endeudando el Estado federal más los estados federados, los 16 estados, más todo el resto de Europa. Digo, un estado que representa en total el 50% de lo que produce Alemania, ¿no le alcanza eso para financiar una economía viable? O sea, ¿todo eso no alcanza? Algo está mal. Y, o sea, entiendo que hay que hacerlo. Yo lo que quisiera ver es, si me hubieran presentado este plan, pero hubieran dicho, bueno,
pero vamos a bajar estos impuestos, vamos a reducir esta burocracia, vamos a reducir estos costos, vamos a solucionar el problema energético de esta forma, y de esta forma podríamos compensar y no tener que endeudarnos tanto, lo podría entender. Eso es lo que decía la CDU en campaña electoral, porque ellos querían invertir a partir del crecimiento. Lo que ocurre es que, precisamente también por esa conversación en la Casa Oval, de pronto surge la necesidad de invertir 500.000 millones o sea, es absolutamente absurdo. Aquí, vamos a ver, aquí el dinero que hay. Entonces, tú necesitas inversiones. ¿Cómo haces las inversiones? ¿Las das esta cuenta del crecimiento o recortas? Evidentemente, puedes recortar en burocracia, porque efectivamente, para la gente que nos está escuchando en Alemania, en el siglo XXI, todavía hay administraciones que se comunican por fax. Sí, total. Sí, sí, sí. Y lo hemos dicho muchas veces en este programa. O sea, efectivamente, o sea, tendría que venir Elon Musk, a lo mejor, o Milei con la motosierra. No tengo ni idea. ¿Querías añadir algo? Dijo un ratito, tú eres argentino, ella dijo que tendría que venir Milei con la motosierra. Con el tema de la burocracia. En burocracia, desde luego. Absolutamente. Motosierra, dices tú. A ver, es que es lo que le hace un ratito famoso. a Ezequiel esta pregunta. ¿Sabe cuál es el problema? Es que, o sea, endeudarte o aumentar el gasto público es como, lo voy a poner un ejemplo de la medicina. Yo estoy bien, pero si comiera tortas y cerveza, al principio estaría mejor. Ahora, yo como médico te tengo que decir, mirá que dentro de 5 años vas a tener problemas de colesterol, pero al principio voy a estar mejor. Hoy la economía mundial está dopada. Estados Unidos está endeudado, China está endeudado, toda Europa está endeudado. Y estamos creando un monstruo que yo no sé quién lo va a pagar en algún momento, porque, a ver, una cosa que es hasta inmoral. Tomar deuda hoy es cobrarle impuestos a gente que no nació o no tiene la edad de votar. O sea, a mis hijos y a mis nietos le estamos cobrando impuestos por ineficiencias de hoy. ¿Puedo añadir un datito nada más? Muy breve. Después de este informe, ¿te parece? Porque vamos a hablar ahora del origen de esta gran deuda, que ya lo mencionó Carmen un par de veces, también fue esa reunión en la Casa Blanca, pero hay que abrir un poquito ese foco. A ver, amenazada por Rusia y abandonada por Estados Unidos, la Europa de ahora se despierta, parpadea un momento y de pronto se da cuenta, uy, estamos solos en la trinchera en Ucrania. Y ahora la nueva consigna es: cueste lo que cueste. Eso es lo que dijo el posible siguiente canciller alemán. También con esa propuesta. Vamos a ver. Lo diré muy claramente. En vista de las amenazas para nuestra libertad y para la paz en nuestro continente, en lo que respecta a nuestra defensa, la consigna debe ser: cueste lo que cueste. Es un giro de 180 grados de quien casi con toda seguridad será el próximo canciller alemán, Friedrich Merz. De repente, el jefe de los democristianos sí quiere relajar el freno de la deuda, lo que significa inversiones en armamento por varios miles de millones de euros en los próximos años. La necesidad de rearmarse es grande, en parte debido a que Alemania destinó más recursos que sus socios de la Unión Europea a Ucrania. Otro problema, la falta de personal. Se necesitan unos 20.000 soldados más para llegar al objetivo de 200.000. En comparación, Polonia dispone de 216.000 efectivos, el tercer mayor contingente de la OTAN, por detrás de Estados Unidos y Turquía y superando a Francia. Ahora Alemania debate sobre la reintroducción del servicio militar obligatorio. Según encuestas, el 58% de los alemanes estaría de acuerdo, pero 2/3 de la población menor de 30 años lo rechaza. ¿Puede Alemania liderar la defensa europea? A ver, Carmen, tú tenías un par de datos pendientes que querías compartir con nosotros, que además tienen que ver con el panorama internacional que estamos viendo. Sí, o sea, son las inversiones en defensa. Yo creo que ya... ¿En Alemania? En Alemania, sí, claro. Yo ya he dicho muchas veces que en el tema de Rusia hay mucho relato y pocos datos. A ver, vamos al grano. En el sentido de que, quiero decir, yo no veo realmente la amenaza rusa como lo he dicho de hace ya 3 años, hace mucho tiempo, como lo sigo viendo hasta ahora. Y eso Carmen lo ha dejado muy claro en muchos programas desde que hemos tenido con ella. O sea, no veo brevemente, a ver, por favor. Ningún objetivo, ningún dato objetivo que me llegue a pensar que Rusia está interesado en ocupar Alemania o Francia o el Reino Unido. Quedó claro. ¿Y cuáles son? Claro. ¿Qué Entonces, es lo que nos querías ahora, decir? vamos a ver, cuando tú dices que necesitas rearmarte, tienes que tener un objetivo.
¿hasta qué punto necesitas mejorar tus fuerzas armadas para sentirte seguro frente a Rusia? Para sentirte seguro frente a Rusia, para empezar, necesitarás armamento nuclear. Pero aparte del armamento nuclear, necesitas mejorar tu ejército para decir, estoy dispuesto, estoy capacitado para que Rusia, cuando atraviese toda Europa del Este, me llegue a mí, le pueda vencer. Vamos a ver. Al terminar la Guerra Fría, Alemania era el ejército... Pero perdona, no empieces como Putin en la entrevista. No, para nada. Al terminar la Guerra Fría, Alemania era tenía el mayor ejército de Europa Occidental, ¿vale? Te voy a poner solamente, porque eso se supone que es lo que tú tienes que recuperar. Carmen, Vamos a ver. Tenía 12 divisiones del ejército con 36 brigadas. Ahora tiene 3 divisiones. Tenía 100.000 soldados y ahora tiene... tenía 7.000 tanques, incluido el famoso Leopard, y ahora tiene 300. Ok. Teniendo en cuenta que una división son entre 10 y 15.000 hombres, pues calcula, echa las cuentas. Ahora hacen falta 100.000 soldados. Claro, está muy claro. Y además puede es llegar a eso. Está claro, porque además el tipo de guerra ha cambiado por completo, ¿no? Ahora hay drones, ahora tenemos, Starlink, que si se apaga ninguna red de drones va a funcionar, por ejemplo, en Ucrania. En fin, todo esto, ciberataques, etcétera, etcétera. Entonces, en vista a lo que ha mencionado también Carmen y al tipo de nuevas guerras que tenemos, ¿esa inversión realmente sería suficiente para preparar a Alemania? Pues eso no lo sé. Eso pregunta a expertos que saben calcularlo. Yo sé que necesitamos por lo menos esta inversión. Por lo Porque menos. también has mencionado las guerras en el cyber... Híbridas. Exactamente, ya estamos en una guerra híbrida con Rusia. Ya las fábricas de bots y todo eso manipulan elecciones, manipulan las redes sociales y todo eso. Ya estamos en plena guerra, si quieres llamarlo así. Y yo creo que también se ha dicho muchas veces, y yo creo que es verdad, hay una guerra entre diferentes sistemas y el sistema que representa Rusia es una autocracia. Hay cada vez más autocracias en el mundo y el oeste sí que hay que defenderse contra estas autocracias. Y Jennifer, Alemania, que lo veíamos en el informe, lo que intenta bajo el probable liderazgo de Merz, es posicionarse de nuevo en Europa como un líder. ¿Crees que lo logre? Pues ojalá. Porque lo que hace falta a Europa es un líder. Ese es el problema, que a Europa desde hace bastantes años, le hace falta un líder. ¿Dónde está Francia? ¿Dónde está Alemania? ¿Quién va a decidir qué va a hacer Europa en un futuro? Hoy parece Macron el que quiere tomar esa posición, pero con la debilidad que tiene... Claro, varios países europeos están bastante débiles, además no hablan con unidad, también hay países Eso es un problema bastante importante, que no hay una voz europea. Me acuerdo que Merz dijo en campaña, tenemos que tener un representante y que uno vaya a hablar con Trump en nombre de todos. Claro, ¿Cuántos pasaron por la oficina del despacho? El Reino Unido, que ha dejado la Unión Europea, y entonces ahora el Reino Unido lidera Europa. Y además lo lidera, o sea, que es ya... Irónicamente. Que es irónicamente, sinceramente. Que se salieron de la Unión Europea. Aquí está todo el mundo intentando buscarse su hueco. El Reino Unido quiere seguir siendo el puente entre Estados Unidos y Europa. Macron quiere ser el líder de Europa. Solamente había que ver la foto... solamente había que ver la foto de la cumbre que organizó el Reino Unido tras la Casa Blanca. Tenías a Scholz, que ya ni pincha ni corta, tenías a Trudeau, que ya ha desaparecido del mapa político, tenías a la señora von der Leyen y a Antonio Costas, que yo creo que Trump no se sabe ni sus nombres. Una alianza, no es la Unión Europea, sino una alianza de lo que... Y tú, Carmen, que vives también ya tantos años en Alemania, ¿ves a Alemania en una posición de liderazgo si es que se logra reforzar con este Es que yo creo que Alemania siempre ha intentado... vamos a ver, lo de que Alemania tiene vocación europeísta
es cierto, pero relativo. O sea, Alemania, como todos los países, ha intentado fortalecer su economía, su posición en el mundo, pero Alemania nunca ha sido líder prácticamente en nada. De hecho, yo recuerdo perfectamente, además es que para que veas la vocación europeísta de Alemania, recuerdo perfectamente cuando Alemania quiso optar a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces le dijeron, bueno, es que ya son muchos europeos. Y le dijeron los franceses y los británicos, oye, no, es que ya no puede haber tres países europeos. Y dice Alemania, bueno, pues entonces lo hacemos uno para Europa en general. Pero Alemania quería el suyo. Alemania ha sido muy generosa en ayuda al desarrollo, claro, pero desde el punto de vista militar o incluso económico, o sea, más allá de ser el policía de las finanzas y la locomotora europea, porque Alemania en el fondo, o sea, la Unión Europea en el fondo sigue siendo un cajero automático. Sí. Ok, entonces, para regresar un poco, bueno, esto también tiene razones históricas, porque Alemania no ha invertido tanto en defensa, ¿no? Y es importante decirlo. Ahora, de pronto, Alemania se encuentra en un nuevo momento y quiere ser líder y quiere invertir en defensa. Y la última pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes es finalmente la pregunta que titula nuestro programa el día de hoy. Considerando la amenaza a nivel global, la situación en la que estamos en política internacional, ¿vale la pena que Alemania se endeude tanto? ¿Nos da seguridad eso a los que vivimos acá? Yo creo que sí. Ezequiel. Yo creo que vale la pena que invierta, pero la deuda va a ser un problema. Pero la deuda va a ser un problema y eso es importante que para mí que tú nos respondas esa pregunta. La deuda va a ser un problema, pero tú estás hablando de las siguientes generaciones. No de las siguientes generaciones. Ya está siendo un problema. O sea, que los bonos alemanes valgan menos, claro, ya es un problema. Que se tome toda esta deuda, ya te digo, dentro de un año vamos a hablar cuando quieras ir a un banco a pedir un crédito para comprarte una vivienda. La pregunta es... Todo depende en qué inviertes este dinero. Eso, la deuda en sí es un problema, pero si inviertes bien y empiezas con eso un cambio, eso puede ayudar no solo a Alemania, sino también a los demás. El problema, hay una ley en la economía que se llama el crowding out. Cuando el Estado toma todo el dinero del crédito, no queda para el sector privado. Y acá es el sector privado el que desesperadamente necesita financiarse, modernizarse, invertir. Lo vemos con la industria automotriz. Claro, la pregunta es también, si ves esos factores económicos y estás empezando a considerar que hay una guerra a la vuelta de la esquina, son solo un par de horas en tren, poco más de 20 horas, y estás escuchando los drones y los misiles. ¿Qué pesa más? ¿El bono de deuda o la paz? Evidentemente pesó más el miedo. El miedo. Carmen. Yo creo que la paz no depende de eso, ni muchísimo menos de lo que invierta Alemania en puentes y en carreteras. O sea, ¿tú crees que una cosa es la economía y la otra es la paz? O sea, no vamos a mezclar churras con merinas. O sea, lo que está sucediendo en Ucrania y cómo alcanzar la paz allí no tiene absolutamente que ver con que a Alemania se le caigan los puentes o los trenes descarrilen o tengas que esperar 6 meses para una cita. Nada que ver. Muchísimas gracias. Me ha encantado esta discusión. 3 opiniones muy diferentes y eso genera debate, que es lo que se necesita en una democracia. Gracias.